Bueno, vamos a comenzar con el tercer y último video de esta clase. En esta sección vamos a explorar distintos tópicos. El primero de ellos es el de reglas de origen. Es un concepto que yo ya había mencionado al pasar cuando estábamos hablando de los tratados de libre comercio. Si ustedes recordarán, cuando hablábamos de las zonas de libre comercio, uno de los problemas que surgía era el problema de la triangulación. La triangulación, vamos a repasar un poco con un ejemplo sencillo, es, supongamos, nosotros somos Argentina y queremos exportar a Estados Unidos. Estados Unidos forma parte del NAFTA, entonces uno podría decir, bueno, supongamos que los aranceles de Estados Unidos son muy altos. Entonces uno podría pensar, bueno, yo podría exportar a México, donde quizás los aranceles son más bajos, y desde México exportarlo después a Estados Unidos. Dado que México y Estados Unidos tienen arancel cero, porque son parte del NAFTA, yo me estaría ahorrando ese diferencial de aranceles que me podría cobrar Estados Unidos, pero que me los evito al ir a través de México. Ese es el problema de la triangulación. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Existen las reglas o normas de origen que vienen a cortar este problema o a solucionar este problema, dado que las normas de origen lo que van a establecer son ciertos criterios a través de los cuales vamos a decir que un bien es producido de forma local y como tal está sujeto a la exención arancelaria dentro de la zona de libre comercio. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que bueno, básicamente yo no puedo hacer la triangulación porque el bien que yo quiera mover desde México a Estados Unidos va a tener que cumplir con alguno de los criterios establecidos por la norma de origen, es decir, va a tener que sufrir algún tipo de transformación en México para que pueda ser considerado un bien producido localmente en México y como tal estar exento de aranceles cuando lo quiera pasar a Estados Unidos. En caso que no, vamos a ver que lo que se aplica es el concepto de, bueno, si no sufre una transformación sustancial, o por ejemplo no sufre ningún tipo de transformación, directamente se considera un bien argentino por más que parta secundariamente de México y va a estar sujeto a los aranceles de Estados Unidos y no voy a poder tener esa posibilidad de triangular o de arbitrar por la diferencia de aranceles. Bueno, tengamos en cuenta que acá estamos hablando de un conjunto de normas que establecen algunos criterios para determinar el tipo de transformaciones sustanciales que tiene que percibir los distintos bienes para ser considerados nacionales o producidos localmente. Estamos hablando de una enormidad de bienes y una enormidad de criterios, con lo cual se imaginarán la complejidad y el nivel de detalles que éstas tienen. En general son muy extensas y le ganan ampliamente a todo el resto de las partes que integran un tratado de libre comercio. Tengan en cuenta un concepto, porque va a surgir más adelante también, que es que cuando yo hable de un bien producido localmente o un bien producido de forma nacional, no estoy haciendo referencia necesariamente a Argentina, sino que estoy refiriéndome a un país que forma parte de este acuerdo de libre comercio. Cuando yo diga que es un bien producido de forma local, va a referir a que se ha producido de forma local en alguno de esos países, ¿no? Porque acá siempre estamos hablando de, bueno, cómo va a ser el movimiento de bienes entre los distintos países que forman parte del acuerdo de libre comercio. Otra cuestión a tener en cuenta es que, bueno, este es un problema inherente al Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que las áreas de libre comercio lo que establecían era la eliminación de todo tipo de arancel interno, mientras que mantenía la potestad de cada país de tener un arancel externo eh, individual. Es decir, cada país mantenía su independencia respecto a qué arancel decidía cobrarle a los países externos. ¿Qué sucedería en el caso que tuviésemos, por ejemplo, un mayor nivel de integración?
una unión aduanera. Si nosotros seguimos en un proceso de integración y transformamos una zona de libre comercio en una unión aduanera, este problema desaparece, dado que, como habíamos visto en el video anterior, una unión aduanera es una zona de libre comercio a la que se le agrega, a su vez, un arancel externo común. Por lo tanto, en el caso que estábamos viendo nosotros de Argentina y el NAFTA, yo ahí voy a tener que pagar las tasas de cada uno de los países. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, si Argentina negocia con España o Francia? Bueno, en ese caso, España y Francia forman parte de la Unión Europea. Y la Unión Europea tiene un arancel común, porque es una unión monetaria, es decir, es también una unión aduanera, por lo que todos tienen el mismo arancel. Con lo cual a mí me es indiferente exportarlo a España o a Francia en términos del arancel, porque va a ser el mismo. Es decir, una vez que tenemos una unión aduanera, estos problemas inherentes de la triangulación y la diferencia de aranceles externos desaparece. Bien, ahora la gran dificultad está en cómo considerar o cómo establecer ciertos criterios para poder determinar si un bien es o no local. Bueno, acá el principio que impera es el principio de transformación sustancial. Es un concepto medio ambiguo en el que se considera que un bien puede ser considerado local si es sujeto de una transformación sustancial. Esto es medio un gris, entiendo que es un concepto bastante abstracto, por lo que, como esto es algo bien práctico, se establecen tres métodos a través de los cuales se va a poder medir y determinar si cumple o no con la transformación sustancial. Estos tres métodos pueden ser individuales, es decir, puede aplicarse solamente uno o una combinación de los mismos. Bueno, empecemos por el primero, el método de valor agregado. Bueno, se dice que un bien es producido localmente si, bueno, acá cumple, hay un error de tipeo, con un determinado requisito de valor agregado mínimo con respecto al valor total de producción. Es decir, básicamente, este es un concepto más sencillo. Acá lo que estamos diciendo es, bueno, si no se le agrega algún tipo de valor, un umbral que va a ser determinado por esta norma de origen, si no cumple con ese umbral de valor agregado que se le agrega, no cuenta como un bien local. Es decir, pensemos, por ejemplo, un ejemplo sencillo en, bueno, Argentina exporta soja. Argentina exporta soja a México. La soja es un commodity, con lo cual la soja per se no recibe ningún tipo de transformación. Entonces, si yo exporto la soja, el grano de soja a México y de ahí lo exporto a Estados Unidos, no sufre ningún tipo de transformación, claramente no va a entrar dentro del concepto de transformación sustancial, con lo cual va a estar sujeto a los aranceles de Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa si yo exporto soja a México y en México le hacen algún tipo de proceso? Por ejemplo, no lo sé, podrían convertirlo en aceite. Bueno, el aceite de soja lo exportan a Estados Unidos. Bueno, en ese caso habrá que ver, en el caso puntual de este ejemplo, pero acá hay un ejemplo claro de, bueno, hay un adicional de valor agregado producto de haber transformado el grano en un aceite. Entonces, este podría ser un caso en el cual se considera que el bien final, que en este caso es el aceite de soja, sufrió una transformación sustancial, por lo que podría exportarse a Estados Unidos con un arancel cero. Para nosotros implicaría que no estamos exportando lo mismo, porque no estamos exportando los granos de soja, pero estaríamos entrando a un mercado con otro tipo de arancel. Es un ejemplo medio rebuscado porque no hablamos siempre del mismo bien, pero lo que yo quiero que se lleven es un poco la intuición de lo que está detrás y un poco la lógica de estos conceptos. El siguiente método, este es un poco menos intuitivo, es el método del salto arancelario. Se establece que cierto bien ha sido objeto de una transformación sustancial si la posición arancelaria que le corresponde en el nomenclador respectivo es diferente de la posición arancelaria a la que le pertenecen sus insumos principales. Bueno, yo estoy seguro que ustedes
cuando lean esto no van a tener ni idea de qué estoy hablando. Pero bueno, básicamente acá estamos hablando de que hay muchas tipificaciones. Entonces, una forma de darse cuenta si recibe o no una transformación sustancial es decir, bueno, un bien recibe un nomenclador, que es decir, una categoría, un nombre y un código por formar parte de una categoría, y si ese bien sale es decir, sufre una transformación y el bien final tiene otra nomenclatura, producto de ser otro tipo de bien, pensemos en este caso nuevamente en el burdo ejemplo que les di de la soja y el aceite, claramente son dos bienes distintos, por lo cual tiene un nomenclador distinto, por lo que el bien final no posee el mismo nomenclador que sus insumos, por lo tanto podría estar exento de los impuestos por haber sufrido una transformación sustancial. Eso es un poco lo que este método busca. Y el último es el método de procesos específicos, que básicamente lo que establece es cierta etapa del proceso productivo debe ser realizada en los países miembros. Por ejemplo, nuevamente, si consideramos el ejemplo que les estuve diciendo de la soja y el aceite, muy bien, toda transformación de granos en algún tipo de aceite o producto oleaginoso debe ser realizado dentro de la Unión, perdón, del área de libre comercio. Bueno, en este caso, perfecto, el grano de soja que exportamos se transforma dentro de las fronteras del Tratado de Libre Comercio en aceite, por lo cual puede pasar de frontera sin ningún tipo de arancel. Obviamente en el ejemplo este es muy burdo, es muy rústico, se puede ver muy fácilmente las diferencias. Ahora pónganse a pensar en algún otro tipo de bien un poco más elaborado y más complejo, la dificultad que implica establecer los límites de estas normas de origen. Pensemos, por ejemplo, en una computadora y todos los componentes que forman parte de una computadora. Es una cadena de valor agregada a nivel mundial en donde hay que ser muy precisos de cuáles son el valor agregado, cuáles son las secciones y cuáles son las tipologías de todos los insumos y todos los bienes para poder entender si son o no transformaciones sustanciales. Esto para que entiendan un poco la complejidad que está detrás. Bueno, avancemos. Integración positiva e integración negativa. Bien, acá esta es una nomenclatura, es una catalogación que se le hace, la van a encontrar en diversos libros de texto. Básicamente, integración negativa es un poco antiintuitivo el concepto porque, bueno, uno pensaría que es algo malo, pero básicamente a lo que hace referencia es a que estamos yendo en una dirección progresiva de eliminación de cualquier tipo de restricción al comercio, ya sea al comercio de bienes y servicios o al movimiento de factores. Se lo llama integración negativa porque es un proceso de eliminación de obstáculos. Entiendo que el nombre no es del todo intuitivo, es cierto, pero bueno, es la nomenclatura que lleva. Mientras que por el contrario se distingue de integración positiva cuando lo que estamos hablando es de ya no más la eliminación de algo, como podrían ser instrumentos de arancelarios o algún tipo de restricción que había previa, sino que acá lo que estamos hablando es ya no más de eliminación, sino de construcción de algo más. Es decir, estamos hablando de crear algo más allá de lo que ya existía, como pueden ser, por ejemplo, organismos multilaterales, organismos supranacionales o cualquier tipo de instrumento u organismo que sea en pos de profundizar la integración económica. Bueno, vamos a ver ahora unos conceptos. Yo los nombré como costos-beneficios de la integración. Es un poco una nomenclatura mía, no la van a encontrar mucho en los libros, porque honestamente hablar de costo-beneficio es más en términos quizás de una firma y no es estrictamente la forma en la que habría que pensar
en comercio internacional y menos en términos de integración. Pero yo lo puse para que les quede un poco más claro cuáles son los conceptos hacia los cuales queremos pensar o que tenemos que tener de trasfondo a la hora de pensar en este tipo de conceptos que vamos a ver a continuación, que son la creación y la desviación de comercio. Bien, pensemos, para entender un poco estos conceptos, en un ejemplo sencillo. Nosotros, bueno, vamos a hablar de Argentina. Somos Argentina, no formamos parte de ninguna integración regional, estamos nosotros por nuestra cuenta y decidimos ver si queremos o no entrar en algún tipo de integración regional. Bueno, un primer caso es pensar en los bienes que producimos nosotros, pero que los producimos porque si no, no los podemos importar de ningún otro país. Es decir, es un caso de autarquía en el cual lo producimos porque si no, no lo tenemos. Supongamos que nosotros decimos producir autos. Muy bien, Argentina produce autos. Bueno, ¿qué pasa? Si nosotros consideramos quizás algún otro productor internacional de autos, es muy posible que haya otros países que producen autos a un costo menor. Pero si nosotros queríamos incentivar la industria nacional automotriz, podríamos haber elegido poner e imponer aranceles a la importación muy elevados, generando que sea más barato producirlos de forma nacional que importarlos. Bueno, en este caso Argentina produce autos por su parte. ¿Qué sucede ahora si ingresamos en una integración como podría ser por ejemplo el Mercosur? Al ingresar al Mercosur nos encontramos con nuestro país vecino Brasil, que es uno de los principales productores mundiales de autos. Bueno, de seguro que la producción de autos en Brasil es más eficiente y más barata que la producción que tenemos acá. ¿Qué sucede en este caso? Bueno, nosotros antes producíamos nosotros mismos los autos. ¿Por qué? Porque habíamos puesto aranceles para, para incentivar la producción nacional. Pero ahora que formamos parte de una integración regional y Brasil ya no está más sujeto a ese tipo de arancel, ahora nos resulta más barato importar los autos desde Brasil que hacerlos nosotros mismos. Es decir, nos va a convenir importar desde Brasil y virar nuestra producción hacia algo en lo que seamos más productivos. Este es el caso de creación de comercio. ¿Por qué? Porque es un caso en donde antes no había comercio, no entre Argentina y Brasil, sino en el caso particular de un auto. En el sector automotriz no había comercio y a través de la integración se generó el comercio. Se creó una línea de comercio de autos a través de la eliminación del arancel producto de la integración regional. En este caso es lo que se conoce como es un win-win. Ganan los dos. Por un lado Argentina gana porque ahora va a poder, los consumidores de Argentina van a ganar porque van a poder comprar autos a un precio más barato, es decir, vamos a importar a un precio más barato y a su vez los productores de Brasil van a ganar, acá hay un error de tipeo, excedente del productor sería, van a ganar porque van a poder exportar autos que antes no exportaban. Muy bien. Y en este caso no hay ningún otro país que se vea afectado, dado que no estamos perjudicando a nadie porque no comerciamos autos con ningún otro país, con lo cual ninguno de los otros actores internacionales se ve afectado. Solamente genera ganancias de bienestar en ambos países. Esto es, digamos, estamos asumiendo que las ganancias de bienestar por parte de los consumidores argentinos son mayores a las pérdidas que podrían tener los productores domésticos de autos. Bien, desviación de comercio. Acá en este caso vamos a tener que involucrar a tres jugadores. Vamos a suponer el mismo caso que antes, pero en vez de que teníamos Argentina y Brasil, teníamos que otro productor internacional como podría ser, por ejemplo, Corea. Bueno, ¿qué pasa en nuestro ejemplo? Nosotros podríamos decir, bueno, ponemos un mismo arancel tanto a Brasil como a Corea antes de que tengamos a Argentina dentro del Mercosur, cuando estábamos
en un punto en el que no teníamos ninguna integración regional, poníamos los mismos aranceles para todos. Muy bien. Bueno, seguramente el auto que podríamos importar de Corea es más barato que el que podríamos importar de Brasil, aunque tuviésemos aranceles para los dos. Por lo que quizás podríamos decidir importar desde Corea y no producirlos nosotros. Pero ¿qué sucede si ahora ingresamos en una integración como el Mercosur? Bueno, ahora Brasil va a tener arancel cero. Entonces, quizás Brasil va a pasar a ser más competitivo que Corea por esta reducción o eliminación de los aranceles. Bien, ¿qué pasa acá? Bueno, acá vamos a ver a continuación con un ejemplo numérico que nos va a quedar un poco más claro cómo no es todo tan blanco y negro, sino que va a depender de, bueno, un poco de los valores que le asignemos a nuestro ejemplo para ver si tenemos o no tenemos efectivamente una ganancia final después de la integración. Bien, este ejemplo está sacado del libro de Finstra y Taylor, que los invito encarecidamente a que lo lean, está muy bueno y muy sencillo. Vamos a ver un poco este ejemplo. De vuelta vamos a intentar ver un poco los por mayores. La resolución total se encuentra en el libro y pueden ir a verla cuando quieran. Muy bien, vamos a considerar un poco, es como el ejemplo que estábamos viendo, nada más que en vez de considerar Argentina y Mercosur, vamos a hablar de México, Estados Unidos y Asia. Y el proceso de integración es el acuerdo de libre comercio de Estados Unidos con México y Canadá, que es el NAFTA. Muy bien, este cuadro establece un poco cuáles son los valores de producción. Acá vemos las distintas tarifas que aplica Estados Unidos. Esto está hecho desde la visión de Estados Unidos. Vamos a suponer con tarifa 0, el costo de producir en México es 20, en Asia 19 y en Estados Unidos 22. Con lo cual, en un escenario de tarifa 0, lo óptimo para Estados Unidos sería importar autos desde Asia. Muy bien. En el caso de que tengamos un arancel del 20%, ¿qué pasa? Bueno, en este caso, ahora los precios para importar en un escenario en el que no tenemos ninguna integración va a ser 24 para México, 22,80 para Asia y 22 para Estados Unidos. Es decir, en este caso se va a producir localmente el auto porque es más barato. Bien, ¿qué pasa ahora, por ejemplo, si consideramos que Estados Unidos forma parte del NAFTA, en el cual está México? Es decir, que México ahora no está más sujeto a esta restricción del 20%, sino que está sujeta a la eliminación de aranceles, es decir, al libre comercio, por lo que el precio de importar desde México va a ser 20, mientras que desde Asia va a ser 22,80 y el precio de producción local siempre es igual. Entonces, en este caso, convendría importar desde México. Bueno, veamos ahora un caso puntual que va a ejemplificar muy bien que no todo es blanco y negro y no todo es ganancia o pérdida. En este caso, vamos a suponer que Estados Unidos poseía una tarifa inicial del 10% a la importación de autos. Si no tuviese ningún tratado con México, la elección óptima sería importar los autos desde Asia, porque el costo sería de 20,90. Recordemos acá que en este costo está incluido el verdadero precio de producción, mientras que además está incluido el impuesto arancelario que recauda Estados Unidos. Ese impuesto es una ganancia para Estados Unidos. Es un costo para los consumidores, pero en términos de bienestar es una ganancia. Bueno, ¿qué sucede ahora cuando Estados Unidos firma el NAFTA con México? Bueno, importar desde Asia implica un costo de 20,90, mientras que de México un costo de 20. Entonces, todos pensaríamos, genial, bueno, paga menos. Perfecto. ¿Tenemos una ganancia en qué sentido? En el sentido que ahora los consumidores van a pagar un precio más bajo, que va a ser 20. Pero ¿qué pasa? Recordemos que este 20,90 del precio de importar desde Asia incluía un 10%, es decir, 1,90, que era recaudación de Estados Unidos. Es decir, que ahora lo que va a pasar es que vas a tener una ganancia de excedente del consumidor porque vas a comprar más barato, pero vas a tener una pérdida en términos de recaudación, porque con el acuerdo del NAFTA vos no recaudás nada de estos 20. Estos 20 es puro gasto, no hay recaudación. Es decir,
en el balance total, en términos de bienestar total, vas a estar peor. ¿Por qué? Porque antes vos estabas pagando un poco más, pero estabas obteniendo algo a cambio que era la recaudación, que vos después podrías gastar en otra cosa. Muy bien, entonces acá este es el caso de desvío de comercio, desviación de comercio, entendido como antes, en un escenario normal, vos importabas desde Asia, mientras que ahora, por tener un acuerdo de libre comercio, cambiaste y desviaste. Las importaciones ya no son más desde Asia, sino que son a otro socio comercial de tu acuerdo de libre comercio. Entonces, este es el caso de desviación en el cual no es tan claro y hay que analizar caso por caso si al final del día tenemos una ganancia o una pérdida en términos de bienestar. Muy bien, para esta última sección yo les traje un poco de números de lo que es un poco de economía real e integración regional en términos prácticos, ¿no? Porque acá hablamos mucho de taxonomía y de distintos tipos, pero bueno, veamos en el mundo real esto qué implica. Bueno, primero que nada, siéntanse más que libres de investigar respecto a cómo han cambiado los flujos comerciales con la creación o no de integraciones. Es muy interesante, hay mucha literatura al respecto y bueno, va a ser un poco parte de ejercitaciones futuras que van a tener que hacer, pero si a uno le interesa, siéntase libre de preguntar, que le podemos acercar algún tipo de bibliografía adicional. Veamos, acá les traje un poco algunos números de los países de mayor población. No necesariamente más grande implica más grande en términos de población o de PBI. Acá traje un poco para que tengamos idea los países que tienen mayor población. India, China, Estados Unidos, Argentina, que estas son cifras, son estimaciones censales al 2020. En esta columna tenemos el PBI nominal medido en millones de dólares del año 2019 y bueno, es simplemente la división en términos per cápita también en dólares. Bien, ¿cuál es lo primero, digamos, que nosotros podríamos ver en términos de Argentina? Bueno, Argentina tiene una población de 45 millones de habitantes, entonces cuando uno piensa en integración regional, piensa en incorporar nuevos mercados eliminando aranceles. Y uno de los principales beneficios de la integración es que uno puede acceder a mercados quizás mucho más grandes que el propio. Esto lo habrán visto en alguna materia, el concepto de economías de escala. Las economías de escala básicamente hacen alusión a que el hecho de que vos puedas producir mayor cantidad te genera una ganancia en términos de costo. Si vos tenés un costo marginal decreciente en términos de cantidades, es decir, no que por cada unidad que producís gastas menos, sino que en términos de escala, a medida que aumentás la escala, te resulta más barato, te puede ser mucho más viable algunas industrias, algunas producciones, que quizás la escala doméstica no te alcanza. En el caso de Argentina es fácil de pensar, digo, si uno piensa en una de las principales industrias exportadoras de Argentina, como es por ejemplo, la industria de satélites o de energía nuclear no armamentística, claramente la posibilidad de absorber la producción de esas industrias en Argentina es muy escasa, tiene un límite, por lo que incorporar nuevos mercados a los que poder acceder sin restricciones es fundamental. Veamos qué pasa si hablamos ahora del Mercosur. El Mercosur ya empezamos a hablar de un mercado de 300 millones de personas. Esto básicamente viene de la mano de Brasil, que tiene 5 veces la población argentina, bueno, 4. Entonces, estamos hablando que a través del Mercosur podemos acceder a un mercado que es muchísimas veces más grande que el nuestro y nos permite la posibilidad de expandir la producción acorde a esto, trayendo muchas ganancias de lo que nuevamente se conoce como economías de escala.
A su vez, bueno, Brasil la principal, digamos, ventaja que trae en términos vistos de Argentina es que además de poder encontrar un mercado con mucha gente que sea capaz de absorber mucha de nuestra producción, también nos facilita la posibilidad de importar algunos bienes industriales que Argentina no produce o produce de forma ineficiente. Acá hay muchas discusiones constantemente entre ciertos sectores que en términos de productividad quizás son parejos, pero en Brasil son un poco más competitivos y bueno, la integración no siempre beneficia a todos, pero uno tendría que pensar en términos generales cómo la integración de Argentina al Mercosur nos amplía la posibilidad de mercado, pasar de 45 millones de personas a un mercado de 300 millones de personas. Y si empezamos a pensar ya a nivel más grande escala, en términos de, por ejemplo, tratados con la Unión Europea, que es algo que también había estado a fines del año pasado muy en boca de todos, estamos hablando de un mercado que representa 450 millones de personas. Y ahora miremos por favor un poco en términos de plata y en términos de PBI lo que significa. La Unión Europea, considerado como un todo, es la segunda economía, si podemos considerar a la Unión Europea como una economía, es la segunda economía más grande del mundo, solo por detrás de Estados Unidos. Es decir, es un mercado enorme. En términos de población, tiene mucha más gente que Estados Unidos y es un mercado gigantesco que traería muchísimas posibilidades. Esto nuevamente es una percepción así general en términos de números para entender un poco de qué estamos hablando, cuáles son los impactos en términos de integración regional. Pensemos en el Mercosur ahora como una unidad económica única y en términos de PBI lo que representa. Digo, en términos de PBI estamos hablando de un PBI casi como el de la India, que tiene una población más de 3 veces más grande. Sería el Mercosur considerado como una unidad, una de las economías más grandes del mundo, sumado a la enorme cantidad de recursos, principalmente naturales, que posee. Es de los principales productores mundiales de muchísimos alimentos. En términos de una unidad económica, tiene un poder y un peso específico a nivel mundial muy alto. Esto además te permite que una mayor integración, pensemos en términos de la Unión Europea. La Unión Europea, como dijimos, es una unión monetaria y todas las decisiones macro que se toman a nivel Unión Europea. Es decir, cuando uno piensa en generar algún tipo de conflicto con la Unión Europea, por ejemplo, supongamos que estoy haciendo un ejemplo muy X, pero supongamos que uno quiere generar algún tipo de conflicto comercial con España. Bueno, uno no genera un conflicto comercial con España, genera un conflicto comercial con la Unión Europea, es decir, con la segunda economía más grande del mundo. Estamos hablando de que en términos de peso específico en la mesa de negociación, la posibilidad de tener integraciones regionales más fuertes, más profundas y mayores, te genera la posibilidad de obtener mayores ganancias a nivel global. Esto es un poco lo que uno tendría también que tener en mente cuando piensa de si vale o no vale la pena que Argentina profundice sus relaciones con el Mercosur y se profundicen las relaciones entre los distintos países y se profundice la integración regional. Bueno, esto era un poco un pantallazo nada más. Y bueno, por último, acá les dejo la bibliografía que se los mencioné, el libro de Finster y Taylor, capítulo 11, y el libro de Porta y compañía, también el capítulo 1. Nuevamente, si tienen alguna duda, me pueden escribir, pueden publicar en el muro en Facebook, o bueno, si desean algún tipo de bibliografía adicional, también lo pueden pedir. Y bueno, espero que haya sido claro. Si algo no se llega a escuchar o no se llega a haber entendido, me avisan. Y bueno, espero que sigan todos muy bien. Saludos.